Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestra invitada a esta hora es la doctora Marta Lucía Buenaventura, comunicadora, académica, consultora internacional y experta en comunicación para la salud, de nacionalidad colombiana y radicada muchos años en el Ecuador. Es asesora en comunicación para comités de pacientes, APMED. Marta Lucía nos explicará en qué consiste la sigla. Bienvenida, mucho gusto en saludarla. Muy buenos días, Wilma. Muchas gracias por invitarme en este espacio, sobre todo porque el tema que vamos a tratar es de alto interés para las personas, para la sociedad en general, porque hay un gran desconocimiento sobre el tema. ¿Qué es APMED? APMED es la Asociación de Pacientes de Esclerosis Múltiple y Enfermedades Desmielinizantes. Es decir, ¿de qué se trata precisamente esta jornada, esta gran tarea? Partimos del concepto de la necesidad de una alfabetización del paciente respecto de la enfermedad que afronta. ¿En qué consiste esta teoría que inclusive es sustentada desde el ámbito internacional por la Organización Mundial de la Salud? Sí, ¿qué es lo que sucede? Igual que las personas necesitamos ser alfabetizadas en diferentes áreas, escritura, lectura, matemática, ciencias, en todas las áreas, digamos, del conocimiento. Igual se descubrió en los años 70 la importancia de que tanto los pacientes como todos los médicos, paramédicos, todo el personal de salud entienda el lenguaje común que se debe manejar en torno a las diferentes patologías. Entonces, sí, efectivamente la OMS define la alfabetización en salud como un conjunto de habilidades sociales y cognitivas que van a determinar la adherencia del paciente al tratamiento. ¿Qué quiere decir adherencia del paciente? Quiere decir la capacidad que desarrolla el paciente para entender su enfermedad, para saber cómo se va a desarrollar, para entender los síntomas y cuándo le va a venir una crisis. Y para ser él el primer asistente de su propio problema, ¿no es cierto? Exactamente, pero además para poder tener un mayor nivel de motivación y capacidad para tomar decisiones en el momento adecuado, y entre esas decisiones está el asistir donde el médico, el consultarle, ya sea de forma oral, escrita, de cualquier forma, en reportar un síntoma. Exactamente. Ahora, fíjate que no es solamente el acceder al médico como paciente, sino el médico dentro de este tema de la alfabetización en salud tiene que aprender también cómo bajar el nivel del lenguaje para que nosotros, cuando asistamos a una consulta médica, entendamos lo que nos están diciendo. ¿Cuántas veces nos ha pasado, sin ser pacientes de enfermedades catastróficas o raras o complejas, cuántas veces nos ha pasado que salimos con el papelito de la fórmula médica y no entendemos qué es lo que está diciendo, qué es lo que está escribiendo el médico? Y Marta Lucía, de repente la responsabilidad primaria a propósito de lo que usted está planteando es del propio médico, que utiliza un lenguaje extremadamente tecnicista, elitista, que le impide entender al paciente. Entonces yo creo que esta alfabetización en salud implica una doble responsabilidad tanto del paciente como del propio profesional. Exactamente, y de eso se trata este proceso de alfabetización en salud. Yo desde la comunicación, es decir, desde todo el ámbito de la comunicación y trabajando en diferentes organizaciones, cuando tuve el regalo de la vida de trabajar en una institución de salud, me di cuenta de la gran distancia que hay, y no solamente es con el médico tratante, sino también con el paramédico, con el camillero, con la enfermera. Entonces, ¿quién propicia ese proceso de alfabetización? Es la comunicación. Justamente a través de la comunicación es como logramos que nos entendamos, y lo más importante para la salud es que haya una relación de confianza, que yo pueda confiar en la persona que me está tratando. Correcto. Para poder tener también la libertad de preguntar
las cosas que a mí me inquietan, que me generan angustia, porque tú sabes que el estado de ánimo influye mucho en el estado de salud de un paciente. Ahora, Marta Lucía, si bien es cierto que la tarea es entre el paciente y el médico, ¿cómo logra insertarse el comunicador, la comunicadora, esta gestión que precisamente cumples tú? Porque no en todos los casos va a haber un periodista que interceda en el mensaje tecnicista y el entendimiento pleno entre el paciente. Mira, realmente el comunicador es una persona con alta responsabilidad social. Entonces, si lo asumimos desde ese concepto, como que somos muy responsables de lo que sucede en las sociedades, entonces vamos a ir encontrando lo que yo denomino y se conoce así como los océanos azules dentro de la comunicación. Muchos se quedan cuando están como comunicadores en las organizaciones, se quedan solamente haciendo el reporte de prensa, se quedan solamente tratando de posicionar la marca o el nombre de la autoridad o los temas de la autoridad, pero internamente las organizaciones necesitan que eso también fluya, es decir, que la comunicación fluya para cumplir los objetivos. ¿Hasta qué punto estamos los comunicadores, los directores de comunicación en las organizaciones cumpliendo con ese reto? Claro, Es una gran pregunta. Exacto, y lo que te decía Marta Lucía, no en todos los casos va a haber un comunicador. Entonces, ¿cuál es la vertiente de mensaje que explique el lenguaje tecnicista del médico ante el paciente? Entonces, ¿qué alternativas quedan? No en todos los casos, insisto, va a estar el comunicador. Claro, no en todos los casos hay un comunicador en las organizaciones, pero hay diferentes alternativas para que las dos partes, es decir, tanto pacientes, familiares, cuidadores, como todo el personal del servicio de salud, puedan entrar a una alfabetización en salud. Una es educarlos. ¿Y cómo se educan? Hay diferentes alternativas. De todas formas, también los médicos están empezando a entender, y por eso es que mi labor ahorita es mucho trabajar a través de los comités de pacientes, porque tú ves que en los noticieros no salen sino los pacientes con los carteles reclamando medicamentos, pero ese no es el camino. Hay un camino mucho más directo que a la gente no le gusta recorrerlo, pero para poder alcanzar las metas de la calidad de medicamentos, para poder alcanzar la calidad en la atención médica, se debe llegar a otras instancias superiores que no sea solamente el grito o el llamado de atención de la sociedad a través de los medios. ¿Pero cómo llega? Entonces, es trabajar a través de los pacientes para que los pacientes entiendan cuáles son los procesos tanto legales como de relaciones de confianza y que a través de eso se vaya entendiendo cómo bajar ese lenguaje tecnicista que tú mismo hablabas y cómo lograr permear a las instancias. Acuérdate que hace unos 20 años la comunicación organizacional no existía. ¿Cómo se ha ido posicionando a través de qué? De la academia, a través de no solamente la academia formal, sino también de cursos informales. Entonces, es una labor importante tener este tipo de encuentros como lo que tú estás propiciando, donde no solamente sea el paciente quejándose o el médico hablando técnicamente de la enfermedad, sino que también empecemos a ser conscientes de que necesitamos procesos de comunicación fluidos. El cómo no es una fórmula mágica, simplemente es tratar de sensibilizar a la sociedad para que todos entendamos cuáles son esos derechos del paciente que se reclaman. La sociedad no sabe cuáles son y sin embargo en los medios salen calidad de medicamentos y atención médica, pero la sociedad no entiende qué es eso. Entonces, ¿cómo lograr permear a la sociedad a través de campañas de sensibilización para alfabetizar en salud? Ahora, Marta Lucía, entonces, habría que poner este tema de la alfabetización en salud prácticamente como un derecho del paciente para entender su situación desde la fuente médica, ¿así? No tanto la alfabetización en salud como tal, porque los médicos saben que tienen que brindar calidad en medicamentos y tienen que darle
esta atención médica que el paciente merece. Eso lo sabe cognitivamente. El problema que tenemos en nuestras sociedades es que bajar de aquí, de la cabeza, el del conocimiento al corazón, es otra cosa. Entonces, por eso hablo de sensibilizar, porque es permear, es ir más allá, es llegar y generar una conciencia. ¿Cómo lo hice yo cuando estuve en la institución de salud y cómo lo hago ahora a través de los pacientes? Es contando de lo que se trata, es decirles que hay que enfatizar en la capacidad que tienen las personas para usar la información y poder simplemente usarla en beneficio suyo. Es centrarse en la capacidad para tomar decisiones, pero esas decisiones bien informadas. ¿Cómo utilizar un formato tan sencillo como la hoja amarilla? ¿Qué es un consentimiento informado? Son cosas que cuando uno llega donde un médico y le entregan un papel, uno dice, ¿y esto para qué es? Pero yo tengo que firmar porque si no, no me hacen el examen. No, yo tengo derecho a preguntar esto para qué es, qué beneficios me trae, qué problemas me puede acarrear, en qué estado de salud estoy. Es incorporar una nueva perspectiva, una nueva mirada en la salud pública. La alfabetización en salud es una nueva actitud más que un nuevo conocimiento. Es reconocer que las organizaciones tienen la responsabilidad para abordar el tema desde ellas mismas. ¿Cómo hicimos? Nosotros, yo puse al gerente para que se reuniera con las diferentes patologías y pudiera contarles de qué se trataba su enfermedad. Después de que el gerente hablaba con ellos, venían especialistas, nutricionistas, psicólogos, y así fuimos con cáncer, con diabetes, con diferentes patologías, fuimos tratando y acercando la salud al paciente y no esperando que el paciente vaya y asista solo a una consulta. Esa es darle la vuelta a todo este tema y generar una relación donde la salud le llegue al paciente, anticiparme a él si soy parte del Sistema Nacional de Salud. No esperar que solamente el paciente venga a la institución de salud a recibir medicamentos. No, él viene con una alta vulnerabilidad emocional y eso tiene que tener una respuesta. Y la respuesta muchas veces de los médicos es, tiene cáncer. Sí, ¿y eso qué quiere decir? Y uno sale con el pánico o sale, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya me voy a morir. En vez de brindarle la información necesaria, que es lo que permite el tema de la alfabetización en salud. Marta Lucía, ¿qué gana el paciente? Vayamos a la puntualización de los beneficios. Primero que todo, gana información sobre su Okay. patología. Es decir, conoce qué es, no es el pánico de lo que lee en el Google sobre su patología. En segundo lugar, puede tomar decisiones respecto del tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que si a mí un médico me manda un determinado medicamento y yo conozco mi patología y conozco cuál es la molécula inicial que a mí me favorece como paciente por el tipo de patología que tengo, entonces voy a poderle decir, doctor, lo siento, esto no me está funcionando. Puedo levantar lo que se llama una hoja amarilla, que es una falla terapéutica dentro del tratamiento, porque tengo conocimiento de que ese medicamento que me dio el doctor no está funcionando y por el contrario me está generando una falla en el proceso de tratamiento. Claro, lo que puedes reportar en este punto específico, Marta Lucía, que tú has citado, es que el paciente advierte incomodidades o acciones colaterales del fármaco que ingirió, que le recomendó el médico, porque tampoco va a llegar a entender el componente químico del medicamento. Eso ya es responsabilidad, evidentemente, del médico que le atiende. Claro, pero fíjate que lo que pasa es que cuando se habla en los medios muchas veces también se confunden los términos. ¿Qué es un genérico? ¿Qué es una molécula inicial para un tratamiento? Entonces todo eso lo que hace es distorsionar en la sociedad y en los pacientes lo que significa y lo que implica un adecuado tratamiento de determinada patología. Entonces, si yo conozco, si yo he tenido la oportunidad porque estoy alfabetizado y le digo al médico, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué significa eso?
cuáles son los síntomas negativos, pero que yo me atreva a preguntar. Tú sabes que en la salud hay mucha inequidad y no es inequidad solamente porque yo soy de una clase social X o Y, sino justamente porque nosotros como pacientes no sabemos cómo preguntarle al médico. Ahora, la única fuente informativa para esa alfabetización en salud que tiene el paciente, ¿proviene solamente del médico o también puede provenir en el ideal del comunicador o del entorno del personal sanitario que está alrededor del paciente? Fíjate que la alfabetización en salud es un tema tan amplio que incluye la ruta del paciente, es decir, yo debo formar al paciente, yo comunicador, yo médico tratante, yo persona que está en atención al cliente al ingreso de una institución hospitalaria. Todos debemos contribuir en esta alfabetización, porque la ruta del paciente desde que el paciente ingresa a una institución de salud, así sea porque tiene un dolor en un dedo. Entonces él ingresa, allí hay que seguirle la ruta a ese paciente, indicarle qué va a pasar, para dónde moverse, hacerle un mapa real de su enfermedad. Y eso no es responsabilidad del médico tratante, eso es responsabilidad de todos los que conformamos una sociedad. Por ejemplo, cómo respetar cuando se llega a una institución hospitalaria y se está bajando un paciente de un auto, pero el de atrás tiene prisa y pita en un hospital. Entonces, fíjate que es un tema súper amplio, tan amplio como la comunicación. La comunicación, tú no le puedes enseñar a toda una sociedad a comunicarse, pero a través de ustedes justamente que tienen la vocería social, podemos trabajar mancomunadamente para lograr educar a la sociedad, para que la alfabetización, así como se habla de la alfabetización infantil, hablemos de la alfabetización en salud. No es un derecho como tal, es una capacidad que hay que desarrollar. Hay personas que ni siquiera saben comunicarse, que solamente informan. Pero Entonces, Marta Lucía, a mí me parece que sí deberían quienes están trabajando en este tema elevarle a un derecho del paciente la alfabetización en salud. Es decir, que el personal sanitario se vea comprometido en entregar toda la información hasta la saciedad, hasta el entendimiento del paciente respecto de la enfermedad. Lo otro podría caerse el proceso. Sí, pero fíjate, Wilma, que aquí hay algo bien interesante. Eso ya está contemplado en la Constitución de la República y también en las normativas dentro de las instituciones de salud. Entonces se queda en un bla, bla, bla. Así que bien, yo tengo que darle la información. Entonces le doy el diagnóstico y además le hago firmar un consentimiento informado y además aquí tiene el formato donde le dice, o sea, la receta médica donde le dice qué medicamento va a tomar, cómo se lo va a tomar. Yeah. Entonces, está todo el marco legal, pero declararlo un derecho no le agrega valor a la alfabetización en salud. Es igual que la alfabetización en la niñez. ¿Cómo hacemos para que la alfabetización sea un acto real en la sociedad? Alfabetizando. No hay otra forma. Entonces, más bien yo diría es una responsabilidad que deberían asumir las universidades, las instituciones, de enseñarle al médico que está estudiando, y no es al de la especialidad, no, es al recién ingresado, debería entrar la alfabetización en salud por ahí en el tercer o cuarto semestre, pero también reforzarlo en las especializaciones, en los PhD, durante todo el proceso, y no solamente del médico, de la enfermera, del paramédico, del camillero, del conductor de ambulancia. O sea, es un tema que debería ya estar como un proceso, como cuando uno ingresa a una institución que te capacitan en cómo manejar determinadas cosas. Cuando tú vas a ingresar a una petrolera, a ti te presentan un video de inducción de cómo utilizar todas las herramientas, así seas de la profesión que sea, no necesariamente que vaya a entrar a pozo. Entonces, igualito deberíamos hacer con la alfabetización en salud. Y es que ese video de inducción, cuando entramos a trabajar a una institución de salud, tenga este tema como eje transversal,
cómo comunicarme, cómo relacionarme con los pacientes. Pero también estos comités de pacientes son los que van a permitirnos que el paciente también ayude a educar a sus médicos, ayude a educar a sus enfermeras. Es decir, cuando yo tengo un paciente activo, que es como se denominan los pacientes alfabetizados, ese paciente va a llegar donde su médico y le va a hacer las preguntas importantes y el médico va a empezar a cuestionarse, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y para qué? Y se va a dar cuenta que ese paciente es activo como tal y que colabora. Mira, esto baja costos en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque un paciente que se adhiere, que se compromete con su tratamiento, no va a asistir tantas veces a la institución de salud, sino por el contrario, él se va a anticipar y seguramente va a optimizar recursos, no solamente por el giro de camas, sino también por el uso de los medicamentos. Lo que acaba de decir usted, Marta Lucía, me lleva a preguntarle, la telemedicina, que hoy va a ser un lugar común, ¿se inserta plenamente en esta alfabetización en salud o se limita por la escasa interrelación personal, física, presencial del paciente con el médico? Mira, yo creo que como todas las herramientas, o sea, igual que lo estamos haciendo tú y yo, hay personas que se sientan aquí y solamente contestan tus preguntas. ¿Por qué? Porque tienen susto. ¿Por qué? Porque los intimida no verte, no sentir el piel a piel que somos tanto los latinoamericanos. Pero si nosotros justamente educamos a la gente, a ese personal que está detrás de la cámara hablando con un paciente, seguramente esa persona va a tener esa calidez y esa información adecuada para que el paciente no acuda al consultorio quitándole espacio a personas que tienen mayor gravedad en sus patologías. Entonces mira cómo allí empieza a entrar el tema de la comunicación también como herramienta. Es decir, yo cómo educo para que la herramienta se vuelva útil, pero además que se acerque al paciente y no que sea una barrera, que es lo que muchas veces sucede, ¿no? Ahora, Marta Lucía, corresponde también preguntarte si el escenario pandémico que vivimos puede precisamente afectar a este proceso de alfabetización en salud por dos factores fundamentales: por la alta carga laboral del personal sanitario y su estado emocional actual, que no termina mañana, que no termina en este año, que yo creo que se vino a quedar este proceso, esta situación, mientras no mantengamos nosotros una responsabilidad social frente a la situación pandémica que vivimos. Por eso pregunto, si la alfabetización en salud puede quebrarse, puede bloquearse, puede limitarse en su éxito cuando hay estos dos aspectos fundamentales: carga emocional y carga laboral del personal sanitario. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo dialogamos con el paciente? Claro, en este momento hay herramientas como esta. De hecho, estamos trabajando tanto en la Alianza Nacional de Salud como en APMEDE. Estamos trabajando para acercarnos a los pacientes, juntarlos y hacer que entre ellos se brinden el apoyo necesario. Porque tras de la patología que tienen, llega la pandemia, te genera, y no solo el paciente, nos genera a todos, a los cuidadores, a los familiares y obviamente impactado al personal médico. Al principio decíamos, son nuestros héroes, que vivan nuestros héroes. Sí son héroes, pero además tienen una carga emocional muy importante que tanto pacientes como cuidadores y familiares debemos también entender que ellos están cargados. Ahora, el personal que está haciendo telesalud indudablemente no está cargado con consultas médicas, están como segmentados, digamos, pero lo importante aquí es cómo utilizas. Si yo le doy un martillo a un niño sin indicarle cómo usarlo, seguramente se va a machucar el dedo. Si yo le doy a un médico sin instrucción esta herramienta
para hablar con sus pacientes, seguramente le va a costar mucho trabajo y va a tener barreras, y esas barreras que él tiene como emisor de un mensaje, las va a recibir el paciente a través de la pantalla. Ahora, Entonces, hay que educarlos también para el uso de las herramientas. ahora, Marta Lucía, yo te ponía esto como dificultad, pero también te voy a preguntar como una alternativa, es decir, mirando los dos lados. Fíjate la tarea del comunicador en una entrevista. Me refiero a que también puede ser una gran posibilidad la alfabetización en salud en esta época pandémica, porque desde la telemedicina el paciente puede ponerle mucho más empeño para conocer su enfermedad, para conocer la farmacología que le recomiendan y para conocer las alternativas de protección o de mejora o de alivio o de atenuar la situación de la enfermedad que afronta por las dificultades de acercarse a un centro médico por el riesgo de contagio por el COVID-19. Fíjate, es una muy buena alternativa también la alfabetización en salud vista desde aquel prisma. Claro, pero también hay que tener en cuenta que hay ciertas patologías que tú necesitas mirarlas como tal. Por ejemplo, un cáncer de piel. Tú puedes, ok, te acercas y el médico te va indicando, porque lo he visto, el médico te va indicando hacer que se ponga la parte afectada, no sé qué, pero ¿cómo tomas la muestra? Entonces, hay que hacer un balance adecuado entre qué se puede y qué no se puede. Ahora, yo he notado también que a través de la telemedicina hay jóvenes residentes, o sea, que todavía no son médicos. Entonces, también eso te llega a dificultar el proceso. Entonces, todo esto es cuestión de entender la medicina, y por eso cuando uno va, yo digo siempre y les digo a mis estudiantes, cuando uno va a entrar a determinada organización, tiene que conocer a profundidad cada organización. No es lo mismo que yo trabaje en una petrolera que trabaje en un colegio como directora de comunicación. No son las mismas, ni el plan me funciona igual, ni las estrategias, ni nada, porque mi público es otro diferente, mi tema es otro diferente. Entonces, como mi responsabilidad como comunicadora es que los procesos de comunicación contribuyan al cumplimiento de los objetivos. Entonces, me enfoco en eso para ver por dónde me meto, y por eso hice los comités de pacientes, y ahorita que no estoy como directora de comunicación de institución de salud, sigo trabajando a través de los pacientes, porque me parece que la alternativa, y no estoy diciendo una alternativa, es la alternativa para que lo que exige la gente, lo que exige la sociedad y lo que promete la Constitución sean un hecho real. Marta Lucía, ¿cómo acceden los pacientes, los ciudadanos que nos ven ahora mismo, precisamente para poder participar de este proceso? Pues mira, como te decía, la Alianza Nacional estuvimos dictando una capacitación sobre los derechos del paciente, pero cómo lograr hacer que los pacientes puedan acceder a esos derechos. Es decir, que los conozcan, ok, los conocen, pero además, ¿cuál es el proceso legal? Entonces, así como esto, vamos a seguir en APMED, tenemos la escuela de formación de pacientes. Entonces, nosotros lo que hacemos es capacitar a los pacientes de enfermedades desmielinizantes, que son 5 patologías diferentes: esclerosis múltiple, neuromielitis, neuritis. Entonces, ellos acceden a capacitaciones que, ok, arranca Marta hablando del tema de la alfabetización en salud, por qué es importante conocerlo, cómo manejar la comunicación con su médico, pero además está el médico tratante que ya ha sido alfabetizado, y está el psicólogo y está el nutricionista, es decir, ¿Cómo llega? ¿Cómo accede el paciente? ¿Cómo da el primer paso? El primer paso es acceder a la página web de APMED, inscribirse y decir, porque no todos son pacientes de esclerosis múltiple, algunos son cuidadores, otros son personal médico, entonces simplemente escriben en observaciones que están interesados en la escuela de pacientes. Ok. Bueno, hay un evento a finales de este mes. Hablemos de aquel en la última parte de esta grata entrevista, Marta Lucía. Muchas gracias por tocar este tema. El 30 de mayo se conmemora a nivel mundial
el Día de la Esclerosis Múltiple. Como la esclerosis múltiple no es una enfermedad de miles de millones de personas, afortunadamente, entonces lo que hacemos es que a nivel mundial nos reunimos el 30 de mayo para hablar sobre los temas inherentes a las enfermedades desmielinizantes. Este año vamos a tener el segundo encuentro nacional. En el marco del evento internacional vamos a tener el segundo encuentro nacional de enfermedades desmielinizantes, donde van a participar 2 médicos, el doctor Correa, que es el médico tratante del hospital público, y el doctor Navas, que es el médico tratante a nivel latinoamericano que ha hecho más investigación acerca de las enfermedades desmielinizantes. Muy bien, Marta Lucía, la mejor de las suertes y siempre Gracias. este espacio de comunicación en aporte en línea directa precisamente para este tema tan interesante que quizás puede sonar un poco nuevo, la alfabetización en salud, que para los pacientes es fundamental desarrollarla. Muchísimas gracias, Wilman, porque de verdad que es un tema que es muy nuevo. En Ecuador realmente todavía no se habla de eso, pero a mí sí, de verdad es mi compromiso social trabajar por esto para que todos podamos acceder a la salud con calidad. Muy bien, muchas gracias a la doctora Marta Lucía Buenaventura, comunicadora académica, consultora internacional y experta en comunicación para la salud, que ha participado aquí en nuestro programa, El Testimonial. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.